El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. De hacer vuestra justicia y limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego la carta de los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Éfesos. Si quieres de verdad descubrir la profundidad, el secreto, el poder y la bendición de la Biblia, te recomiendo que leas primero el Nuevo Testamento, esos 27 libros que nosotros cristianos le llamamos el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento que da luz, como en diversos pasajes del Nuevo Testamento aprendemos que el Antiguo Testamento era la sombra, pero en el Nuevo Testamento vino aquel que iba a dar luz y comprender a toda escritura del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. Y yo te recomiendo que si de verdad quieres comprender la Biblia, que empiezas a leer primero esos 4 evangelios que nos describen el nacimiento, la venida, la obra, el poder, la persona de Jesucristo, su fuerza, su autoridad, sus milagros, su sacrificio, su dolor, su muerte, pero también su resurrección. Y luego, cuando hayas leído esos 27 libros del Nuevo Testamento, entonces puedes empezar a leer en el libro de Génesis. Porque la Biblia, cuyo principio no está en Génesis, realmente el versículo más antiguo de toda la Biblia no está en Génesis, capítulo 1, versículo 1. El versículo, el momento, el pasaje más antiguo de toda la Biblia está en el Evangelio del Señor Jesús según Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Ese pasaje, esos 3 versículos, tienen más antigüedad, más allá, porque es antes del tiempo. Esos 3 versículos nos describen la vida de la eternidad, la preexistencia de Jesucristo. Luego, cuando el Señor empezó a hacer la creación, vino algo a la tierra que se llama
el cronos, la cronología. La cronología empezó con la creación, pero el creador no tiene cronología. Él vive, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, viven en un tiempo, en una realidad, en una dimensión que para nosotros es difícil de comprender. Y cuando empiezas a leer los 4 evangelios del Señor Jesús, llegas, cuando lees Mateo capítulo 1, 2 y 3, yo te recomiendo que pretendas leer 3 capítulos al día. Así en un año has leído la Biblia completa. Y cuando llegas al Evangelio del Señor Jesús según Mateo, puedes leer como Él, en el capítulo 5, versículo 1, sube a un monte. Y lo mismo que Moisés, en un monte recibió los 10 mandamientos, Jesucristo desde un monte ahora empieza a enseñarnos las bienaventuranzas sobre los pobres en el espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los que son de limpio corazón, los que son pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. Y entonces, en esos capítulos de Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesucristo se sienta, Él que es el Verbo, Él que es la palabra, Él que Él es el autor de todo, porque nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sabemos que Dios el Padre se reveló a Israel y Jesucristo se reveló a los discípulos y el Espíritu Santo se reveló a nosotros. Lo que era el Padre para Israel, lo que era el Hijo en aquel tiempo de los apóstoles, lo que Él era para los discípulos, ahora el Espíritu Santo está aquí y es para nosotros. Y Jesucristo una y otra vez dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, para quitarla, o los profetas. No he venido para quitarlo. Y dice, he venido para cumplir. Esa palabra cumplir en griego significa rellenar. Tienes que imaginarte que la ley era como un vaso, limpio, puro, pero vacío. Y Jesucristo vino a llenar ese vaso con su vida. Y una y otra vez dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Una y otra vez lo dice, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Y luego dice otra vez, ¿oísteis? También fue dicho. Y de repente, Él empieza a enseñarnos 3 cosas. En capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesucristo nos explica 3 cosas que son eminentemente importantes para nosotros cristianos. Y Él habla sobre la limosna, Él toca las finanzas, Él habla de la oración y del ayuno. Y es interesante que cuando habla de limosnas o de la oración o del ayuno, usa siempre el mismo lenguaje. En ambos dice, guardaos de hacer vuestras cosas delante de los hombres. Él dice, tened cuidado que no seáis hipócritas. ¿En dónde? En dando las finanzas, las limosnas, orando y ayunando. Es interesante que el Señor Jesucristo usa el mismo lenguaje para las finanzas, para la oración y para el ayuno. Y en ambos dice que tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas.
hacerlo delante del ser humano para recibir una buena mirada o un like, como se dice. O yo te sigo. Jesucristo dice, hazlo en secreto y tendrás recompensa en el público. Y a lo largo de los años, como cristiano, yo me di cuenta que hay cosas que se discuten mucho entre nosotros cristianos. Y es bueno hablar, es bueno comunicar, es bueno discutir, es bueno, no es nada malo. Pero hay tres cosas en el reino de Dios, hay tres cosas entre nosotros cristianos que más controversias traen, y es esto. Primero, la guerra espiritual, el atar al hombre fuerte, el reprender los demonios. Es una de las primeras cosas más controversias que hay. Luego, segundo, el hablar en nuevas lenguas. También una cosa que se discute a menudo. Y tercero, los diezmos y las ofrendas. Hay tres cosas que son lo más discutido entre los cristianos. Primero, la guerra espiritual. Segundo, lo podemos leer una y otra vez, el hablar nuevas lenguas. Y tercero, si cristianos tienen que diezmar, sí o no. Y ahora, quiero con vosotros, y quiero invitarte, quiero pedirte también, dame un poco de tiempo para explicar unas cosas. Porque quiero dejarte ser partícipe de algo que yo vivo, experimento, practico y que yo he encontrado en la Biblia. Y ahora oídme, por favor. Mi pregunta es esta. ¿Alguien te puede obligar a ti, que eres cristiano y que vas a una iglesia? ¿Alguien te puede obligar a dar diezmos o ofrendas? No. Nadie tiene derecho de obligarte. Absoluto. En absoluto. Nadie puede hacerlo. Todo lugar que te obliga a diezmar y a ofrendar tiene tendencias sectarias. O es completamente una secta o tiene tendencias sectarias. Hay dos clases de sectas. Existen las sectas que tienen la doctrina de una secta, pero luego hay otra clase de sectas que tienen el trato, la forma como tratan las personas, como una secta. Pregunta, ¿te pueden obligar a diezmar? No. ¿Alguien te puede obligar a dar ofrenda? No. ¿Por qué? Por diferentes razones. Nosotros cristianos estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros cristianos conocemos, sabemos que el Antiguo Testamento, esos 39 libros, están divididos en tres partes. Los judíos, hoy en día, querido oyente, quiero que sepas que los judíos no conocen el Nuevo Testamento. Ellos conocen solo la ley, como le llaman, la Torá. Y ellos conocen los Nehivims, que son los profetas, y los Ketuvims, que son los escritos o las escrituras. Hoy en día los judíos, ellos tienen los mismos libros que nosotros en el Antiguo Testamento, pero ellos no le llaman Antiguo Testamento, ellos le llaman la Torá. La Torá, la ley, contiene esos 5 libros del Pentateuco. Pentateuco en griego, Pentateuco. Pente en griego significa 5 y toichos significa funda para libros o jarro. Pentateuco significa la funda que envuelve a esos 5 libros.
los 5 libros de la Torá. Los judíos también le llaman Yumash. Yumash en hebreo significa 5. Ok. Luego los judíos conocen los profetas. Ahora voy a explicar por qué estoy explicando todo esto. Los profetas, los judíos, es interesante que contienen Josué, a los jueces, Samuel, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego los judíos tienen algo que se llaman las escrituras, y le llaman los Ketuvim o Ketuvims. Los salmos, en las escrituras están los salmos, ellos le llaman Tehilim, las alabanzas. Las escrituras contienen los proverbios, Job, interesante, el cantar de los cantares, Ruth, lamentaciones, Eclesiastés, ellos le llaman Kohelet, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, pensamos que de Génesis hasta Malaquías es el Antiguo Testamento. Pero no es así. Teológicamente y cronológicamente correcto, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, nos referimos al pacto, al momento cuando Dios el Padre dio los 10 mandamientos. ¿Cuándo fue eso? En el libro de Éxodo, capítulo 20. Ahí realmente empieza teológicamente, cronológicamente, empieza el Antiguo Testamento. Porque el primer pacto que va de Éxodo 20 hasta finales de Deuteronomio. Luego tenemos un tiempo antes, que es el libro de Génesis y parte de Éxodo. Y luego tenemos todos los otros Ketuvim y todas las otras escrituras detrás del libro de Deuteronomio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cristianos, cuando decimos Antiguo Testamento, nos referimos de Génesis hasta Malaquías. Pero no es así. Malaquías no era una ley. Malaquías era un profeta. Y en ese libro de Malaquías es el pasaje famoso donde el Señor dice: traed los diezmos al alfolí. Ahora la pregunta para nosotros cristianos es esta. ¿Un cristiano tiene que diezmar? Bueno, la cosa es así. No todo. Cuando nosotros decimos cristiano, muchas veces nos mencionamos y pensamos que los cristianos son Europa. Yo tuve que trabajar con unos musulmanes de estos radicales, real radicales, y ellos me dijeron que Europa era cristiano. Y dijo: no, estás equivocado. No. Europa tiene ciertas cosas del cristianismo, pero no es cristiano. Una nación, le dije, no es cristiana. Solo puedes ser cristiano en tu corazón, cuando le sigues a Jesucristo. Tú puedes tener una cultura cristiana y no eres cristiano, para nada. Tú puedes hacer la comunión y no tienes comunión con el Señor. Solo porque has nacido en un país no significa que eres cristiano. No. Ser cristiano es una relación. Y muchas veces yo oigo cuando alguien dice: los cristianos tenemos que diezmar. Esa pregunta no es correcta. ¿Por qué?
Porque esa pregunta proviene de una ley, como si existiera una ley para nosotros. Pero nosotros cristianos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hay una cosa graciosa. Tú y yo como cristianos, como discípulos de Jesucristo, estamos bajo la gracia. Pero los judíos hoy en día, los judíos ortodoxos, no importa de qué denominación vienen, porque lo mismo que nosotros cristianos tenemos bautistas, pentecostales, católicos, evangélicos, adventistas, lo mismo entre los judíos hay muchas denominaciones, muchas. Algún día me encantaría explicarte la diferencia que hay entre ellos. Pero ahora oye una cosa graciosa. Los judíos creyentes no conocen el Nuevo Testamento. Ellos solo conocen la ley. Y ellos solo conocen el funcionamiento de la ley, los mandamientos de la ley. Y los judíos, hoy, el 8% de los judíos es ortodoxo. Ortodoxo significa creyentes, que practican el Shabbat. Todos normalmente practican el Shabbat por una u otra razón, pero ellos lo intentan practicar según las leyes de Moisés. Y otra cosa que hacen, ellos diezman. Y atención, los judíos están bajo la ley y ellos diezman, y ahora sujétate, y le funciona. Y como el apóstol Pablo dice, si nosotros que estamos bajo la gracia, mucho más, como dice la carta de los Hebreos, tenemos promesas, mejor sacerdocio, mejor sangre, todo mejorado con Jesucristo, el Señor, el Hijo del Dios viviente. Nosotros vivimos bajo la gracia, los judíos bajo la ley. Y los judíos que practican la ley, dando los diezmos, porque si tú hablas con un judío ortodoxo, lo que yo he hablado a menudo con ellos, no te van a decir, yo doy los diezmos por Moisés, porque no hay ningún versículo que Moisés dio los diezmos, ni su hermano Aarón. Pero ellos dicen, somos hijos de Abraham. Nosotros damos los diezmos porque somos hijos de Abraham. ¿Y sabías lo que dice la carta de Gálatas? Que nosotros cristianos también somos hijos de Abraham. Oye lo que dice Jesucristo. Si fueses hijos de Abraham, Juan 8:39, las obras de Abraham harías. ¿Qué fueron las obras de Abraham? Las obras de Abraham lo podemos leer en Génesis, como Abraham, él dio los diezmos. Génesis 14, 18 al 20. Y luego su nieto, que había vivido con Abraham 15 años. Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas, ahora oye, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabías, querido oyente, que fue Jacob el que en Génesis 28:20 diezmó? Hizo la promesa de diezmar. ¿Por qué? ¿La aprendió de su papá Isaac? No. La aprendió de su abuelo. Su abuelo, Abraham, él permaneció 15 años con Jacob. Jacob todavía tuvo 15 años donde él estuvo con su abuelo Abraham. ¿De dónde vino el deseo de diezmar? En Génesis 28:20.
Cuando Jacob lo prometió, ¿de dónde? De alguna forma, su abuelo Abraham se lo tuvo que transmitir, contar que él había diezmado. Y para nosotros cristianos hay algunas veces una controversia, porque hay mucha manipulación algunas veces en algunas iglesias. Yo he estado en iglesias de visitante a predicar, que se me quedó cortado, no sé cómo se dice en español, la respiración, porque yo que iba a hablar de la gracia, antes que hable de la gracia, la persona que bíblicamente que es bueno levantar una ofrenda, dijo, maldito todos los que no den el diezmo. Y yo pensé, adiós, la hemos liado. Y entonces trajo un peso de culpabilidad sobre la gente. Y a lo largo de los años, querido oyente, mire, ¿alguien te puede obligar a ti a diezmar? No. ¿Alguien te puede obligar a ti a ofrendar? No. Porque en el Nuevo Testamento con Jesucristo, tú y yo no estamos bajo la ley de Moisés, tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y tienes que saber una cosa, a los judíos que están bajo la ley, ¿le funciona los diezmos? Sí, porque ellos están bajo la ley. Ellos lo hacen por obligación, pero en verdad lo hacen por fe. Por fe, reconocimiento a su padre espiritual, Abraham. Nosotros cristianos, tú y yo no estamos bajo la ley de Moisés. No hay obligación, pero si hay bendición, se lo haces. Porque tengo una pregunta. Si bajo la ley de Moisés, bajo las escrituras y los profetas, si funcionaba la bendición, ¿cuánto más funciona bajo la gracia de Jesucristo? Porque ellos diezman por obligación. Nosotros solo está permitido diezmar por amor y por fe. Porque si no lo haces por amor y por fe, si tú diezmas porque te controlan, si tú diezmas porque lo esperan de ti, si tú diezmas porque alguien te está observando que tú tienes que hacerlo, te manipula, entonces no hay bendición. ¿Por qué? Porque de nuevo estás bajo una ley religiosa. A lo mejor no es la ley de Moisés, pero es la ley de alguna denominación o de un cacao que algunos se creen por ahí. Mire, querido oyente, mire. En el profeta Malaquías, Dios el Padre, Él habló duro al pueblo de Israel, porque Israel años antes, en el libro de Nehemías, hizo un pacto por escrito, algo que Dios el Padre no esperó, pero ellos no lo cumplieron. Tú como cristiano, pregunta, ¿tú puedes ser maldecido porque no das los diezmos? No. Cuando tú vives con Jesucristo, eres una hija y un hijo de Dios. Para ti no hay maldición. Romanos 8. No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Pero mire, querido oyente, mire. Para nosotros cristianos, ¿no te acuerdas las palabras de Mateo capítulo 6? Lo que hagas en la intimidad, lo que hagas solo para el Señor, en lo secreto, habrá una recompensa en público. ¿Y con qué empieza el Señor a hablar de recompensas? ¿De la oración? No. ¿Del ayuno? Tampoco. Sino con las finanzas. Interesante. ¿Sabes? Nadie te puede obligar a diezmar, a ofrendar. Yo conozco sitios donde supuestamente líderes
y otros líderes de iglesia le obligan a traer a la gente la nómina para que ellos vean cuánto tiene que dar cada uno de diezmo. Si tú estás en un lugar así, te pido que salgas ahora mismo. Eso no es una iglesia. Eso es, como dice Apocalipsis, la sinagoga de Satanás. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por amor, por cariño, por agradecimiento. La pregunta no es si el diezmo del Antiguo o del Nuevo Testamento o las ofrendas del Antiguo o el Nuevo Testamento. No. Ellos, los judíos, dan el diezmo por obligación. Nosotros, el que quiere, lo da por relación. Y mi pregunta no es si del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Mi única pregunta es si funciona. Porque si de verdad funciona, si es verdad que el Señor me bendice, si es verdad que lo que si yo siembro, yo cosecho, si es verdad, como dice el apóstol Pablo, el que siembra mucho, cosecha mucho. Momento. Si eso es verdad, entonces yo quiero hacerlo. No porque alguien me obliga, no, sino porque yo quiero experimentarlo. Tengo una lista aquí sobre citas del diezmo, las ofrendas, las primicias, acción de gracias. Si tú luego quieres esas citas, yo te la envío para que tú la tengas en tu teléfono. Salmo 54, versículo dice 6 veces, atención, voluntariamente sacrificaré a ti. Salmo 110, versículo 3, oye lo que dice. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Qué bonito que sí. ¿Sabes? Los diezmos no se reclaman. No. Yo como pastor de la Iglesia Pasión por Cristo, ¿tú te crees que yo controlo a la gente por el amor de Dios? Come on. ¿De verdad? Por el amor de Dios. Eso fuera la gran vergüenza para toda mi vida. Pero la cosa es así. Yo como pastor Juan Cano, con mi esposa Victoria, nosotros practicamos algo, y déjame brevemente explicarte. Yo lo practico. Yo no digo que tú tienes que hacerlo. Pero yo te digo que si tú lo haces por amor y obediencia y fe, las cosas funcionan. En la Biblia encontramos las ofrendas, los diezmos, los votos, la limosna, las primicias y la honra. Cada una de esas cosas tienen promesas. Tienen promesas de protección, tienen promesas de acelerar un milagro. Acuérdate una cosa, a Dios el Padre no se le puede comprar con dinero, ni se te ocurra, es una ofensa. Y hay promesas de salud y hay también promesas financieras. ¿Sabes por qué? Porque todo el dinero en esta tierra, el oro y la plata, no le pertenece a ningún gobierno, o a la Wall Street, o la bolsa, o whatever. No. El profeta Ageo lo dice en el capítulo 2, versículo 8. Oye lo que dice. Mía es la plata y mío es el oro. Pero ¿sabes cuál es el problema, querido oyente? Que nosotros tenemos que saber una cosa. El apóstol Juan, en su tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, él dice, escribiendo, él dice, amado, yo deseo que tú prosperes. Y ahora oye, en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Quieres oír una cosa? Solo una persona miserable
quiere prosperar solo en las finanzas. El que solo busca las finanzas, como dice 1 de Timoteo capítulo 6, el amor al dinero es diabólico. El amar el dinero es diabólico, no el tener dinero. La pregunta no es si tú tienes el dinero, la pregunta es si el dinero te tiene a ti. Hay una cosa que se llama avaricia. Eso es diabólico. Y el apóstol Juan dice, amado, yo deseo que prosperes en todas cosas. Prosperidad no es un pecado. Lo mismo que pobreza no tiene que ver nada con santidad. Existen esos dos extremos. El apóstol Juan dice, yo deseo que prosperes en todo. En todo. En tu relación con tu papá, tu mamá, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. ¿Sabes, querido oyente? Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Sabes qué es? Relaciones. No. Una verdadera relación no se puede comprar. Y una cosa más linda que tener relaciones sanas. En la familia, en el trabajo, tener amigos. Todo eso. Para eso no se necesita dinero. Pero el dinero es necesario. Es necesario. El enemigo sabe que tú necesitas dinero y hará todo lo que pueda para que no lo tengas. Porque hay mucha presión sobre las finanzas. Como yo hago consejería de matrimonios, no os podéis imaginar cuántos matrimonios se pelean, tienen mala atmósfera en casa por las finanzas. Yo quiero enseñarte hoy, querido oyente, y cuánto me encantaría. Mira, querido oyente, mire. Antes de entrar al estudio y sentarme delante de este micrófono en Dynamis Radio, ayer me vinieron personas y me dieron, mire, pastor, esto es para usted. ¿Qué hice? Hoy, lo primero, yo le di al Señor mis diezmos. ¿Por qué? Porque me he dado una cosa cuenta, mire, los diezmos protegen lo que tienes y atraen lo que necesitas. Las ofrendas multiplican lo que tienes. Las primicias santifican lo que tienes y hacen intocable lo que todavía viene en tu vida. Las limosnas te protegen a ti y a toda tu descendencia de no entrar en pobreza. Los votos aceleran y acompañan tus peticiones. La honra te honrará a ti justo en el momento necesario. Hay ciertas recompensas que puedes esperar cuando das los diezmos. Pregunta otra vez. ¿Un cristiano está obligado a dar la finanza, el dinero? No, punto. Pero, según la Biblia, si lo haces con fe y amor, puedes esperar una recompensa. Y ahora oíd una cosa, recompensa solo hay para gente obediente, creo que se llama. ¿Sabes? La bendición es un fruto que solo crece en un árbol. Y ese árbol se llama obediencia. La bendición es el fruto de la obediencia. Y mi esposa y yo, cuando vinimos para España, que ahora hace aproximadamente casi 21 años, el Señor nos dijo a nosotros que Él nos iba a alimentar completamente. Él lo iba a hacer.
y que nunca teníamos que manipular o controlar a las personas, a nadie. ¿Sabías que mi esposa y yo, cuando vinimos de Alemania, le dijimos a los amigos que no nos envíen ninguna ayuda misionera, nada? Porque el Señor nos dijo que Él iba a provocar que aquí en España, esta tierra iba a reaccionar a nuestra obediencia. El Señor me dio un pasaje de el Evangelio de Marcos. Y es cuando un hombre echó semilla a su campo. Y dice la Biblia que él no sabía cómo trae fruto. Dice, pero automáticamente, interesante, automáticamente ese campo trajo fruto. Automatos. Es interesante que esa palabra automatos aparece 2 veces. Uno en Carta de los Hechos 12 y otra aquí en Marcos capítulo 4, versículo 28. Dice, porque automáticamente lleva fruto la tierra. Y el Señor me enseñó, la tierra te está esperando. La tierra, al primero que siembra, esa tierra le va a traer fruto. La tierra, tú no tienes que orar por la tierra, no tienes que bendecirla, solo tienes que darle una semilla. Y el Señor nos dijo, yo os voy a alimentar de todo, no tenéis que romper la cabeza. Lo único que espero, me dijo el Señor, que todo lo que yo te doy, que por fe y amor, tú diezmes y des ofrendas. Algo que generosamente, hasta hoy, el que deja de sembrar, deja de cosechar. El secreto no está en lo puntual, sino en lo continuo. Y dice Marcos 4, que automáticamente, automatos en griego, de suyo, la tierra trajo fruto. Y el Señor me enseñó, aquí en España hay buena tierra. Una tierra en la cual ha sido poco sembrado, no el Evangelio. Gracias a Dios por todos los misioneros, todos los predicadores, son espiritualmente hablando, hay tierra en el espíritu para traer fruto de finanzas. Al primero que siembra es el primero que se lleva la cosecha. Oh, dije, this is wonderful, esto es precioso. ¿Qué hicimos? Mi esposa y yo diezmamos y ofrendamos de todo corazón. Y me encantaría, pero no puedo hacerlo, de contarte de los milagros. ¿Por qué? Porque si no, entonces tú solo vas a diezmar y ofrendar por los milagros que me pasaron a mí. Pero esa no es la motivación. ¿Sabes? Hay recompensas, querido oyente, hay recompensas. Mire, querido oyente, mire, yo como pastor, si a mí me va bien, pero a mi iglesia le va mal, yo soy un maldito charlatán. Charlatán creo que se llama en español. Otra vez, si a mí como pastor me va bien y a la gente que el Señor me ha dado le va mal, soy un sinvergüenza, un charlatán. Lo único que a mí me hace feliz es que a mi gente le vaya bien. Por mí, no te preocupes. Por mí ni te preocupes. Te voy a decir por qué. Porque yo diezmo y yo ofrendo. Y es imposible, ladies and gentlemen, imposible. Es impossible. Es imposible que tú, como cristiano, bajo la gracia, por amor, diezmes, ofrendas y no seas bendecido. Es imposible, no hay otra palabra. Es unmöglich en alemán. Punto, te lo digo.
En griego, adunatos, punto, se acabó el rollo. Es impossible, es imposible. El que diezma con amor y cariño, antes o después, los cielos se le abren, la respuesta viene y la bendición viene. Si yo como pastor solo estoy mirando que a mí me vaya bien y le saco el dinero a la gente, yo voy al infierno. ¿No has comprendido? Jesucristo nunca dijo, ordeña mis ovejas. Él le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Pero yo quiero que a mi gente le vaya bien. Querido oyente, yo deseo, amado, queridos, como dice en alemán, amados, yo deseo que te vaya bien. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Yo quiero que te vaya bien a ti. Y yo conozco este stupid devil demon, estos demonios que traen presión. Tus diezmos protegen tu casa, protegen tu salud, protegen tus finanzas. Hay un demonio sobre el cual tú y yo no tenemos autoridad. Tú y yo tenemos autoridad sobre todos los demonios. Lucas 10, 19, Lucas 9, 1 y 2, Mateo 18, 18 y muchos pasajes más. Tú y yo tenemos autoridad sobre todo demonio, menos sobre uno. Ese solo Dios el Padre le puede reprender. Y es el devorador. Tú puedes ayunar, tú puedes reprender lo que quieras. Ese demonio solo se somete, ese demonio de devorador solo se somete a personas que diezman y ofrendan. No te tengo que explicar, experiencia. Si tú te metes con ese devorador demonio y no eres una persona que diezma y ofrenda, se te ríe en la cara. Pero si eres una persona que diezma, ofrenda y eres una persona generosa, y el generoso prospera, dice la carta de los Proverbios, capítulo 11, ese demonio se tiene que someter a tu oración. Porque el Padre comparte contigo la autoridad sobre ese spirit. Hay recompensas. Hay 7 recompensas que yo encuentro con los diezmos. Es impresionante. Me encantaría rápidamente las 7 recompensas que yo he experimentado con los diezmos. Yo no digo que tú tienes que hacerlo. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Querido oyente, no lo hagas. No lo hagas. Don't do it. No lo hagas. Pero si lo haces, puedes esperar esto. Primera recompensa. Recibirás alimento divino, revelaciones celestiales sobre la palabra, pan en mi casa, el maná escondido. Es impresionante la revelación que te trae la obediencia. Segundo, a través de los diezmos conviertes al Señor en tu socio de finanzas y negocios. Tercero, experimentarás oportunidades, situaciones, puertas abiertas, ventanas celestiales. Cuarto, experimentarás bendiciones de sobreabundancia. Quinto, experimentarás que Dios el Padre se convierte en el enemigo de tus enemigos. Sexto, tendrás fruto cuando todos los otros el devorador se lo ha comido. Mirarás al futuro y sabes que vas a tener un buen futuro. Como dice Malaquías 3:10, dile al justo que le irá bien. Séptimo, tu entorno te va a envidiar. Te va a ver y va a decir, ¿y esto de dónde viene? Esa es la cara que yo veo de algunos cuando vienen a la iglesia Pasión por Cristo y Dynamis Radio.
Yo he oído, y me da gracia, y lo quiero repetir porque me da gracia, le he oído diversas veces de personas que dicen, no, es que recibe dinero de aquí o dinero de allá. Y al pastor Juan Cano, mira, a mí me encantaría recibir dinero de aquí y de allá, me encantaría, pero no es así. Todo lo que es Dynamis Radio y la Iglesia Pasión por Cristo proviene de un espíritu de fe, amor y obediencia. Déjame contarte una historia, para que comprendas una historia. La voy a contar no para darte miedo, sino para que dejes comprender una cosa, porque el miedo nunca te ayuda. Cuando uno da los diezmos, Dios el Padre, el Señor Jesús, Espíritu Santo, se convierte en tu compañón o como en tu co-jefe de lo que sea. En socio, mejor dicho, de tu negocio y de tus finanzas. Hace unos años, 2 años, una hermana de la iglesia vino y me dijo, pastor, tengo una pregunta. He heredado de un hombre que ya cuidaba un piso de 200 metros en el barrio Salamanca, calle Serrano. Yo dije, Dios, wow. Y me dice, y una casa en Bruselas. Y papeles en la bolsa de Madrid o a donde sea. Una hermana de un país centro de Sudamérica, muy humilde, pero linda. Y entonces me miró con una mirada y me dijo, pastor, ¿tengo que dar yo los diezmos de todo esto? Y yo dije, mira, hermana, tú no tienes que dar nada. Nadie te obliga. Pero si tú me preguntas a mí, si yo lo haría, sí, yo lo haría. Pero no por obligación, yo lo haría por amor y por cariño. Y nunca se me olvida esa mirada, se me quedó clavada. Se levantó y nunca más le vi. Hace poco tiempo, una hermana me dijo, pastor, ¿se acuerda de esta señora? Digo, sí. Dice, me la encontré en el parque. Y yo dije, ¿pero no se iba a vivir a Bruselas? Dice, no, pastor, ha perdido todo. Digo, no, por favor, ¿por qué? Y me cuenta la hermana que esta señora le contó que los hijos de este señor, que ya habían recibido bastante herencia, ellos reclamaron por juicio la casa, o mejor dicho, el piso, en la calle Serrano, aquí en Madrid, los papeles de la bolsa y la casa en Bruselas. Y se lo quitaron todo. Y entonces, querido oyente, yo le confieso, me vinieron las lágrimas por la pérdida para esta hermana. Cuánto me hubiera encantado que ella lo hubiera tenido todo. Pero ¿sabe lo que a mí me vino a la mente también? Si ella por amor, no por obligación, hubiera dado los diezmos, las ofrendas al Señor, yo sentí que Dios el Padre me estaba diciendo, si ella lo hubiera hecho así, ella me hubiera hecho copropietario de todo esto y yo hubiera protegido todo esto. Y querido oyente, mire, ¿alguien le puede a usted obligar a diezmar y ofrendar? No, nadie. Y si alguien te obliga, no estás en una iglesia, estás en una secta. Pero, si usted lo hace con fe, con amor, usted puede esperar unas recompensas tremendas. Porque con Jesucristo todo solo funciona con fe, amor y obediencia.